Tengo la nota ya de la que les había hablado. Fue en redes un corte de él muy, pero muy fuerte, el testimonio, y hoy está en línea con nosotros para hablar de esto. Es Camilo Castro, ex rehén francés, que fue, bueno, secuestrado y sometido a torturas por el régimen en Venezuela y está en línea. Camilo, buen día, soy Mariel, estás en Radio Mitre aquí en Argentina. ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy a salvo en Francia, ahora en Marsella, mirando el mar. Qué lindo escucharte así. Entiendo que muchas veces cuando nosotros ponemos al aire a víctimas de situaciones como la tuya, revictimizamos y no es la idea, con lo cual hasta donde puedas y lo que quieras, nos gustaría que nos des tu testimonio de cómo fue ese secuestro, y lo que sufriste. Bueno, obviamente es una experiencia muy intensa, traumatizante, injusta. Es un shock porque yo no soy un delincuente, no conozco el mundo carceral y de repente, en unos minutos, llegando a la frontera, me toman mi celular y a los minutos empezaron las intimidaciones, las amenazas de tirarme balas en las piernas si yo me movía de ahí. Y fue un choque porque a las horas yo estuve en un sótano, en una sala de tortura, solo y durmiendo con 3 cerámicas de baño desbordando de heces, de muchas cucarachas, ratas, interrogado e intimidado por agentes de DGCIM, encapuchado durante varias horas, en viajes donde me acosaron sexualmente también, eh, drogándome para que yo pudiera hablar sin retener nada. Y lo bueno es que yo no tenía nada que esconder, ya que no soy espía, no soy un terrorista. Es un choque y una tortura en sí ser acusado de crímenes tan graves que no me conciernen. Eh, es una tortura ser interrogado durante 18 horas sin descanso, a partir de las 11 de la noche y toda la noche y todo el día siguiente, con las 4 mismas preguntas sin parar. Si yo había participado en reuniones de espías, si yo había venido a Venezuela a propagar el terror, si yo había venido a Venezuela para sacar informaciones que podrían dañar a ese gobierno. 4 preguntas durante 18 horas. Y en sí, estar encerrado en una cárcel de alta seguridad, siendo aislado, secuestrado, ya que no tuvimos ninguna comunicación durante varios meses, sin abogados, sin realmente patio, porque estábamos en un patio de 8 metros sobre 12, siendo 40 personas, media hora al día, 4 veces a la semana. Todo eso sí es una tortura psicológica, ¿no? Hay muchas otras torturas psicológicas, hacernos perder la noción del tiempo, las propagandas durante muchas horas a todo volumen, eh, muchas torturas Mm. psicológicas. Sí. Y escuchar tu relato estremece, Camilo, porque además entiendo que lo que quisieron hacer desde el primer momento es, bueno, quitarte la dignidad, ¿no? O sea, ir contra la dignidad humana en función de todo esto que vos estás relatando. Para quienes no conozcan la historia, me gustaría preguntarte si vos vivías en Venezuela, si vivías en Colombia, cómo es un poco tu llegada, digamos, a Venezuela. Y bueno, el motivo por el cual el régimen, que es cualquiera, porque básicamente, digamos, a todos los acusan de terrorismo y sabemos que nada que ver, digamos, a las personas que van secuestrando, pero ¿qué es lo que ellos te decían? Contanos, por favor, cómo llegaste ahí. Bueno, es el reflejo de un sistema y de 26 años de dictadura, Ujú. 26 años de absurdo, de violencia, de paranoia. Eh,
porque en mi caso, y como el caso de todos los extranjeros, es que ni siquiera teníamos relación con Venezuela. Y en mi caso y en el caso de eh, varios otros, fuimos secuestrados en la frontera. ¿Vos Yo no vivías en conozco a Venezuela. Venezuela? No, no, yo vivía en Colombia, construí mi vida ahí. Ajá. De hecho, acabé de construir mi casa en Colombia y me fui a la frontera de Venezuela para renovar mi visa, simplemente hacer un trámite con mi visa, salir del país de Colombia y entrar de nuevo el día siguiente ahí. Y ese trámite es un trámite legal que se hace en todo el mundo, y yo fui arrestado y de forma totalmente arbitraria, detenido y de forma muy violenta y con todos mis derechos violados, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, es el reflejo de una mecánica que ya está implantada desde muchísimos años y es la realidad de todos los venezolanos en el día de hoy, en la Camilo, calle. Sí, sí, Sí. sí. ¿cuánto tiempo estuviste detenido? Realmente 5 meses. Mm. ¿Y en, A unos días, 5 meses. y en algún momento te llevaron ante un juez, ante un fiscal, que te leyera una acusación, un debido proceso o ante la justicia y te leyeron los cargos o viste las pruebas? ¿Tuviste la posibilidad de defenderte durante el tiempo que estuviste detenido? Todo eso, obviamente, hay todos los procesos legales son violados y es realmente un gran teatro, ya que sí hacen simulaciones de sistema judicial, pero lo hacen en la noche, a las 11 de la noche, 1 de la mañana. Vienen estos fiscales. Es el mismo fiscal, no me recuerdo su nombre, pero ya es conocido. Eh, es el fiscal que todos los extranjeros hemos tenido. Mm. Viene en la cárcel en la noche y nos hacen ese gran teatro que es de forma muy expeditiva, con un falso abogado, una defensa que dura un minuto frente a acusaciones infundadas. Supuestamente tenían 128 pruebas contra nosotros. Supuestamente me agarraron en tal ciudad de Venezuela cuando me agarraron en la frontera. Me presentaron con varias otras personas que yo no conocía y decían que éramos un equipo, que trabajamos por Iván Simonovic. Todos los extranjeros ahí secuestrados, supuestamente más de 100 personas, supuestamente trabajábamos por Iván Simonovic, Mm. que ahora me parece está en Estados Unidos. Somos agente de la CIA, agente de la DEA, terrorista. Supuestamente yo tenía una hoja Le de explicamos, papel con escrito No, no, no. perdón, todos los Camilo, lugares donde... le Sí, explicamos, sí, sí. obviamente, le explicamos a los oyentes, Iván Simonovic es un ex secretario de seguridad de Claro. Caracas y que en algún momento está o estuvo vinculado o en contra del régimen de Nicolás Maduro, ¿no? Digo, para aclararlo, porque por ahí los oyentes no lo saben. Todos argumentos, como decía, Sí, por sí. eso todos son terroristas para ellos, ¿no? Camilo, con la gente que vos compartiste estos 5 meses, ¿estaban todos en tu misma condición? Sabrás que nosotros estamos pidiendo desde hace meses por la liberación de algunos rehenes argentinos, entre ellos un gendarme, Nahuel Gallo. ¿Escuchaste hablar de él? ¿Dónde estuviste secuestrado? A mí primero me secuestran en un sótano en el Maracaibo, 24 horas, después una semana igualmente en sótano, todo eso encapuchado y esposado, sin ducharme, casi sin comida, en las oficinas de la DGCIM, que para hacerlo claro es la Gestapo de allá, ya que están sobre las leyes y hasta matan y secuestran a otros policías. Y después me encuentro en el Rodeo 1 y sí, Manuel Gallo era entre comillas, mi vecino. Yo estaba en la celda número 6 y 7 y él estaba en la número 8. Y sí, 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 conozco muy bien a Manuel. Camilo, se me pone la piel de gallina porque no sabíamos
que Nahuel había sido tu vecino. Vos sabés que hoy 21, nosotros hablamos con su esposa y hoy 21, Víctor, que es el nene, el hijito pequeño de Nahuel, está cumpliendo años y toda la Argentina tenía la esperanza de que pudiera pasar ese cumpleaños con su papá. Contanos algo más de Nahuel. ¿Podías hablar con él? ¿Lo veías? ¿Cómo lo viste? Es alguien que nos daba mucha fuerza, es alguien de mucha sabiduría. Él, él siempre era de buen consejo y muy atento porque ahí, aunque no haya visibilidad, él sentía, y desde que yo era demasiado ausente, él me llamaba, me invitaba a intentar a jugar a ajedrez. Es decir, nos gritábamos los movimientos que hacíamos. Y siempre era una persona de mucho humor, de mucha humanidad, de mucha inteligencia, de una gran resiliencia. Y un ejemplo porque él fue de los pocos extranjeros que no tuvo ninguna llamada, ninguna visita consular. Es decir, ha sido totalmente secuestrado y aislado, sin ninguna comunicación. Y fuerte para él también escuchar en los programas de propaganda el mismo Diosdado y Maduro nombrarlo. Entonces, él ha sido un ejemplo de fuerza, de humanidad y de amistad y de humor, porque frente a lo absurdo, o uno se vuelve loco o uno se vuelve lleno de sabiduría y Claro, de humor, y Manuel es una persona llena de sabiduría y de claro. humor. Camilo, ¿cuándo recuperaste vos la libertad para saber si cuando vos dejás ese lugar, Nahuel estaba en buenas condiciones, o por lo menos, bueno, no sé si llamar buenas condiciones, digo, pero por lo menos digo, porque nadie más supo de él y vos sí, por eso te lo estoy preguntando. Bueno, el tema, por ejemplo, de las llamadas era eso, ¿no? Son 10 minutos después de meses y meses y meses de secuestro. Obviamente son llamadas un poco traumatizantes porque lo único que queremos saber es que uno está vivo, entre comillas está bien, Claro, y al mismo tiempo es una gran mentira porque cómo uno va a estar bien después de más de un año de secuestro claro, pero en una cárcel de alta seguridad. Entonces sí, Manuel está bien, es fuerte psicológicamente, intenta cuidarse, camina en esa celda de 3 metros, pero ningún humano está hecho para vivir y aguantar eso. Entonces, sí, él está bien. No fue, en estos últimos meses yo no supe nada de maltrato de su parte, pero es un lugar que no está hecho para vivir. O sea, las no, condiciones, seguro, seguro. esa, esa letrina, la letrina particularmente, vivir en esa celda es muy, muy difícil, entre otras cosas por el tema de la letrina y la comida Claro. que no, que sí es siempre la misma, y bueno, eso es un No. tema, o sea, Eh, varias cosas. pero Entonces, necesito que entiendas esto y bueno, y te agradezco, bueno, todas tus palabras, digo, la importancia de este testimonio del que estás dando, digo, para todos los argentinos, incluso creo que hasta para las autoridades y para la familia, por supuesto, porque no sabíamos nada de Nahuel, o sea, suponíamos, alguien había dicho que lo había visto, había alguna foto de él caminando en un patio, pero bueno, vos estás contando que eran vecinos de celda y que cuando vos te dan o recuperás tu libertad y en algún punto tu vida, bueno, Nahuel estaba bien. Así que gracias por este testimonio que es realmente bueno, importante. Sí, Camilo. hay algo que sobre las fotos y videos que se pueden ver en internet son falsas Claro, fotos, en el sentido claro. que a Manuel Gallo lo tuvieron encerrado durante varios meses, y después lo que hicieron son falsos videos, lo sacaban a él y otros y les obligaban a caminar, a pausar y hacer fotos en un patio donde él nunca estuvo. Este patio grande estuvimos por primera vez ahí, a partir del mes de octubre, una vez a la semana. Es decir,
para Manuel fue casi después de un año del secuestro. Él nunca estuvo en ese gran patio. Vos Estas decís, fotos son el ejemplo mismo de lo que hace este gobierno, es decir, nos obligan a hacer falsas Claro. declaraciones, falsos videos, vos fotos decís, para demostrar a la gente que estamos bien, pero Ca- es una gran mentira. Camilo, vos decís la imagen que se ve, que vimos todos acá en la Argentina y en los medios y que circuló, que es la foto de Nahuel Gallo caminando con una remera azul en un patio, es una foto que el régimen de Maduro les hace hacer a todos los detenidos o presos ilegales No, adentro del lugar. particularmente fue para él, particularmente a él. Ok. Y entonces sí, a él lo tenían muy jodido, la verdad. Le obligaban a hacer muchos videos, muchas declaraciones, todos estos videos para hacer creer que él tenía acceso a un patio. Y no, no es verdad. El cotidiano de Manuel Gallo fue ser secuestrado y encerrado en esa celda de 2 metros sobre 3 durante varios meses. Y te quiero hacer una última, por lo menos de mi parte, una última pregunta. Recién contabas que cuando estaban en cautiverio y escuchaste a Diosdado Cabello hablando, cuando estaban detenidos, obviamente privados de la libertad, lo único que escuchan y ven es la televisión y la televisión pública, la televisión del régimen de Maduro, hablando loas de Venezuela y nada más que eso. No hay noticias del exterior. Si no tenés una visita. No, de hecho, no es la televisión, son unos parlantes que ponen en el pasillo a todo volumen, a un volumen tan fuerte que ni siquiera puedes hablar con tu compañero de celda. Son programas que duran 2, 3, 4, 5 horas No. y son programas obligatorios que tenemos que escuchar, son 3 programas a la semana, ¿sí? Y eso es parte de la tortura, porque Claro. físicamente duele las orejas, tan el volumen es fuerte, y escuchar durante 5 horas el sarcasmo con el cual hablaban de nosotros, el humor sarcástico, el despreciarnos y toda la mentira que se escuchaba, porque básicamente escuchar estas noticias teníamos para entenderla que escucharlas al revés, o sea, lo que se decía, para entender, tú tienes que traducirlo así. Lo que dice es el inverso de lo que está pasando. Y muchas veces hablaban de nosotros, y bueno, entonces el tema de las propagandas sí es un tema, es una tortura. Claro. 3 veces a la semana durante meses escuchar eso es una gran No, tortura. además la injusticia, ¿no? Que ya desde el vamos estabas secuestrado y escuchar todo eso, que es mentira, lisa y llanamente. Camilo, en las redes, en el breve testimonio que vimos, pero bueno, estás hablando por la radio más escuchada de la Argentina, con lo cual te pido por favor si podés repetir eso. En un momento hacías referencia a la historia de tu papá, ¿no? Y cómo se dio vuelta todo en este presente injusto que te tocó vivir. ¿Nos lo contás? Sí, es otra vez, es la palabra que me viene más con esa historia, es el tema, es lo absurdo. Lo absurdo a veces de la historia humana, ¿no? Como el hijo de un exiliado político chileno, mi papá era comunista y fue torturado por sus ideas, sus pensamientos, por el gusto que tenía de escuchar Atahualpa Yupanqui, Víctor Mirá. Jara. Y en aquel tiempo él fue torturado por eso y tuvo que exiliarse ya que fue condenado a muerte y se tuvo que escapar del país. Tuvo el asilo político en Francia, que no es en sí un regalo, es algo terrible vivir el asilo político. Eso significa que no puedes regresar a tu país. Y, y años después, el hijo de un exiliado político comunista, yo me encuentro secuestrado por un gobierno comunista. Entonces, la historia ahí no tenía sentido, ¿no? Y estar frente a las mismas torturas de las que vivió mi papá y la que denunció mi papá, me hizo entender muchas cosas y quiero hablar de eso. Esa experiencia a mí me abrió los ojos sobre muchas cosas y también me rompió en mí un tema polarizado y pude ser testigo en carne y hueso y sangre de lo absurdo de la humanidad. Y cualquier bandera
que sea una bandera de derecha e izquierda. Cuando el humano terroriza y es violento, es la misma energía atrás, esa energía diabólica. Y eso es lo que quiero denunciar y también salir un poco de estos temas tan polarizados, porque hoy en día en Francia es un poco complicado el tema de hablar de Venezuela, porque si uno se alegra de cierta forma de la detención de Nicolás Maduro, significa que entonces está de acuerdo con la política de Trump y no es tan simple. En mi caso, no es porque me alegra y me alegraría que haya justicia en Venezuela, no significa por lo tanto que estoy de acuerdo con la política de Donald Trump y para mí el tema de la existencia en sí es que la existencia es muy compleja y tiene muchos grises y salir de temas tan polarizados que son las fuentes de los conflictos en la tierra. Si tú no estás de este lado, es que eres del otro. Y en Venezuela era eso. Si tú no estás, si tienes unas ideas, es que entonces eres enemigo. Si no estás con nosotros, es que eres nuestro enemigo. Ujú. Y podemos nosotros tener una lectura más sutil, más compleja, más profunda de todo lo que está pasando en esta tierra en este momento, Ujú. para no dividirnos justamente. Claro, los extremos, ¿no? De verdad, este último mensaje tuyo me parece tan para rescatar, ¿no? Digamos, tan sentido y tan lógico. Camilo, ¿cómo sigue tu vida en adelante? Cuando empezamos la nota me decías que estabas mirando el mar, nos decías que estabas mirando el mar. Bueno, no sé cómo sigue. La libertad después de un secuestro de este tipo, yo pensaba estando en la cárcel que el día que me iban a liberar, el día siguiente iba a sentir esa libertad. Así, un camino libre arriba de una montaña sintiendo la libertad. Y no, no fue así. La libertad, los primeros momentos que sentí la libertad fue después de varias semanas. En un momento en un puente en Toulouse, me tomé un café, me quedé ahí solo escuchando música y sentí la libertad. Y fue la primera vez que la sentí después de semanas. ¿Por qué? Porque salir de esta cárcel, pero sin la libertad de los demás, no son lindas palabras, es realmente un sentimiento, la culpabilidad y más que todo eh, tengo que hacer ese trabajo en lo posible y lo estoy haciendo. No me estoy preguntando si lo estoy haciendo bien, no me estoy preguntando si me hace bien, simplemente lo hago. Y no estoy en un momento donde me puedo permitir preguntarme eso al preguntarme no tengo la respuesta, simplemente lo estoy haciendo. Todos mis días están dedicados a hacer llamadas, en hablar con las familias, en investigar, en ver qué puedo hacer con las ONG, con la ONU. No sé si sirve, pero lo hago. Y realmente la libertad la estoy sintiendo cada vez más, cada vez que hay un preso político liberado, pero ahora la realidad es que quedan los venezolanos. Y los venezolanos que están ahí han sufrido muchísimo más que nosotros. Para mí fueron 5 meses de secuestro. Yo no viví lo terrible que vivieron Agustín Gallo y los demás. Es decir, al principio eso estaba muy mal organizado y la tortura era muy difícil, el secuestro en sí era mucho más difícil por las condiciones. Y más que todo, hay todo un pueblo y cientos y miles de presos políticos que igual que yo ni siquiera tienen que ver con la política de Venezuela. Fueron de forma totalmente arbitraria detenidos y Ujú. acusados falsamente. Y eso es una gran preocupación. Tengo un síndrome muy fuerte ahora, es que siento en mí un amor y un afecto muy grande para Venezuela. Me siento venezolano sin conocer a ese país y no me sentiré libre hasta que todos los presos políticos sean liberados. Camilo, te agradecemos enormemente esta entrevista, esta charla y bueno, que la vida siga de la mejor manera para vos. De verdad escucharte es muy, pero muy conmovedor, así que desde acá te abrazamos fuerte y te mando mi corazón. Muchas gracias. Que viva la alegría y la paz en cada uno de nosotros. Un abrazo. Camilo Castro, ex Vamos. rehén francés.
qué fuerte, ¿no? Sí, Qué fuerte terrible, escucharlo. terrible. Tremendo, tremendo. Y qué revelación, porque de verdad no sé, yo no tenía el dato de que era vecino literal de Zelda, de Nahuel Gallo. Bueno, dentro de todo lo dramático de su relato, saber que cuando él recupera la libertad, Nahuel estaba bien. Bueno, bien es una forma de decir, ¿no? En el medio de todo lo que va relatando. Digo, Estaba vivo. Con vida. estaba vivo. Está vivo. Me costaba decirlo, gracias Gaby, pero sí, está vivo. Porque en algún momento dudamos, temíamos, ¿no? Cierro y nos vamos a la primera pausa con los datos que me da Rodrigo Alegre, breve, de una de las ONG que son referencia de la cantidad de rehenes que hasta el momento han sido liberados. La ONG Foro Penal, que es la que viene siguiendo desde que empezó el 3 de enero toda esta secuencia, con la captura de Maduro, habla de total de presos políticos 777, 678 hombres, 99 mujeres, de los cuales hay 604 civiles y 173 militares, entre ellos obviamente estamos hablando de los civiles de Nahuel Gallo, y escarcelados desde el 8 de enero, lleva la contabilidad esta ONG Foro Penal, que son 143 desde el 8 de enero del 2026. Excelente, gracias Rodri. Esto es un trabajo en equipo, bien por nuestra producción que vino buscando esta nota y finalmente la consiguió, Así que gracias chicos. 10:41.